La cábala es la ciencia de los números. La cábala es una palabra que proviene del hebreo. Si vemos el origen del hebreo, dicen que el profeta Enoch, inspirado por el ángel Metratón, dejó el alfabeto hebreo con sus 22 letras. Los profetas antiguamente podían predecir acontecimientos mediante la ciencia de los números. Una de las maneras para poder hacer predicciones es a través de de las 22 letras que forman el alfabeto hebreo. La cábala, ordenando sus letras y leyendo al revés, nos da la vaca. La vaca es sagrada en la India, pues representa a la parte femenina de Dios. Dios en su aspecto femenino realiza creaciones. Ese es el aspecto femenino de la mujer que le corresponde, el vientre que da la vida, representando en el universo a ese espacio infinito que es ese vientre donde Dios hace sus creaciones. Dios puso en el Edén, dicen los textos sagrados, dos árboles. Estos árboles son el árbol de la ciencia del bien y del mal y también el árbol de la vida. Dicen antiguos textos que estos árboles comparten sus raíces. Es algo simbólico que tenemos que analizar. El árbol se relaciona con la creación y también se relaciona con el hombre. En el hombre, el árbol de la ciencia del mal y del bien se relaciona con un aspecto sexual, se relaciona con la parte sexual. Y el árbol de la vida se relaciona con la columna vertebral. Esto nos viene a recordar a la festividad de la Navidad. En Navidad se suele adornar un árbol con frutos. En otras culturas adornaban el árbol con manzanas y el árbol era de pino. El árbol de Navidad simboliza el árbol sefirótico de los antiguos cabalistas hebraicos. El árbol sefirótico tiene 10 frutos. Este árbol nos recuerda, cada fruto nos recuerda a un mandamiento de la ley de Dios. Acordémonos, 10 son los mandamientos de la ley de Dios. Estos frutos representan una esfera. Una esfera representa una región o una zona. El árbol sefirótico se conforma de la siguiente manera, sus 10 partes, esto visto desde los antiguos cabalistas hebraicos. El primero se le conoce como Keter, el segundo como Biná, el tercero Chohomá, el cuarto Cheset, el quinto Geburá, sexto Tiferet, séptimo Netzá, octavo Jot, noveno Yesod y décimo Malkut. A estas 10 partes se le conoce como sefirotes. Malkut es el sefirote que representa al mundo físico, al plano físico. Eso en la parte exterior, en el mundo. Pero en nuestro cuerpo representa a los pies y se relaciona también con el ano. El sefirote Yesod se relaciona con los órganos sexuales. Se le suele simbolizar con una piedra cúbica. Yesod también representa al mundo energético y en nosotros representa la vitalidad, el estado de ánimo que nosotros tenemos. El sefirote Yesod en nosotros se fortalece con respiraciones y baños de plantas. El siguiente sefirote, en orden inverso, estamos ascendiendo. Jot representa el mundo de los sueños y en nosotros representa nuestros deseos. Serían nuestros deseos en nosotros, nuestros sentimientos con esa parte se relaciona. Este sefirote se fortalece con la vocalización, se relaciona con la pierna izquierda. El siguiente sefirote es Netzá. Netzá representa al mundo de la mente o también representa en la persona a los pensamientos. Esto se fortalece con saumerios. El sefirote Netzá se relaciona con la pierna derecha. Ahora, el siguiente sefirote es Tiferet. Tiferet representa el mundo de las almas o mundo de las causas. Y en nosotros representa nuestra voluntad. La voluntad
es el aspecto humano, es el aspecto humano que tiene el alma. Se fortalece con la música y se relaciona en nosotros con el corazón. El Sefirote Geburá representa al mundo de la justicia y en nosotros representa a nuestra conciencia. El alma en su aspecto divino, en este caso, se fortalece con la inspiración, se relaciona con el brazo izquierdo. Chesed representa al mundo divino y en nosotros a nuestro Padre espiritual. Se fortalece con la oración, se relaciona con el brazo derecho. El Sefirote Binah representa al mundo espiritual y se relaciona con el Espíritu Santo, que fecunda a la Virgen y en nosotros representa la vida o nuestra energía sexual, que nos hace sentir esa atracción hacia el sexo opuesto, que mediante la unión tiene esa capacidad de crear, de hacer una creación, de dar un hijo. Se fortalece con la adoración, se relaciona con la cabeza y con la inteligencia. El Sefirote Chokhmah representa al mundo del Cristo y en nosotros representa al amor consciente y a la misericordia. Se fortalece con la sabiduría, con el estado de contemplación. El Sefirote Keter representa al mundo del Padre, de nuestro Padre espiritual en nosotros. Se relaciona con la verdad, se relaciona con la palabra, con la bondad, con la paz. En el cuerpo físico está relacionado con la coronilla y se fortalece con el estado de éxtasis. Los antiguos cabalistas hebraicos realizaban sus profecías, sus predicciones mediante estas letras del alfabeto hebreo. Cada letra forma un número de 1 hasta el 22. De estas letras se saca un tarot, que sería una herramienta para la predicción. Y con estas 22 letras, cada letra representa una carta, llamémosle carta. Entonces, de 1 al 10, desde la primera carta hasta la 10ª carta, se relacionan con los 10 sefirotes. Es decir, la primera carta del tarot sería Keter. Keter sería la primera carta y está relacionado con el tarot egipcio, con el mago. Vamos a hacer una relación con el tarot egipcio porque el tarot egipcio relaciona muy bien las 22 letras hebreas con las 22 cartas. Entonces, el primero, con el mago, con la carta del mago en el tarot egipcio. La segunda carta del tarot, que sería la sacerdotisa, se relaciona con Chokhmah. El tercero, o el número 3, el sefirote tercero sería Binah, y Binah se relaciona con la emperatriz. Ahora, el cuarto sefirote se relaciona con el sefirote Chesed, se relaciona con Chesed, y también en el tarot se relaciona con el emperador. El quinto sefirote se relaciona con Geburá, está relacionado con la justicia, y Geburá se relaciona con el jerarca en las cartas del tarot. Ahora, el sexto sefirote es Tiferet. Tiferet se relaciona en las cartas del tarot con la carta de la indecisión. El séptimo sefirote, que sería el sefirote Netzah, se relaciona con el triunfo, con la carta del tarot, triunfo. El octavo sefirote, que es Jot, se relaciona con la carta de la justicia. El noveno sefirote, que es Yesod, se relaciona con la carta del tarot, el ermitaño. El décimo sefirote, que sería Malkut, se relaciona con la carta del tarot egipcio, que se llama la retribución. Entonces ahí están las 10 cartas relacionadas con los sefirotes. Ahora, la carta número 11 del tarot se llama la persuasión.
La carta número 12 del tarot se llama el apostolado. El número 13 se llama la inmortalidad. El 14, la temperancia. El número 15, la carta 15 se llama la pasión. La 16 se llama la torre fulminada o también se le conoce como la fragilidad. La carta 17 del tarot se llama la esperanza. La carta 18 es el crepúsculo. La carta número 19 se llama la inspiración. La carta número 20 se llama la resurrección. La carta 21 se llama la transmutación. Y por último, la carta número 22 se llama el regreso. Cada una de estas cartas, 22 cartas, están íntimamente relacionadas con las 22 letras del alfabeto hebreo. Ahora, ya nosotros teniendo este conocimiento previo, ya podemos realizar algunas predicciones. Ahora vamos a ver la cábala y el año de nacimiento. Por ejemplo, una persona, supongamos que nació en el año 1932. En ese año, uno tiene que hacer sumas. Suma de forma horizontal, pone 1932 y lo suma verticalmente, 1932. Es decir, 1932 más 1, más 9, más 3, más 2. Y como resultado le da 1947. Este número, 1947, otra vez se le vuelve a sumar hasta que nos dé las 22 cartas del tarot, hasta que nos dé uno de los 22. Si pasa de 22, se le reduce nuevamente. Supongamos que el resultado salió 25, entonces se suma 2 más 5 y da 7. Pero en este caso, 1947 sumado da 21. Entonces, 21, la carta del tarot 21 es la transmutación, o también conocido como el loco del tarot, es la carta 21. Anuncia peligros en ese año. Entonces, 1947, para esa persona hay peligros que le acechan a la persona. Después, ese 21 otra vez se le suma 2 más 1 y como resultado da 3. Y entonces el número 3 está relacionado con el comienzo, con el inicio. El número 3 es el número de la creación. El número 3 está relacionado con el sefirote Binah, que está relacionado con la creación misma. Entonces empieza algo, pero hay muchos peligros en ese año que empieza. Entonces, ese año es importantísimo para esa persona. Cada vez que uno suma de forma horizontal y vertical su año de nacimiento, es que no son años normales, comunes, son años que son importantes para la persona. Entonces, de esta persona, seguimos sumando otra vez, nos salió 1947. Y si queremos saber más años, entonces otra vez se le suma este resultado, 1947 más 1947 verticalmente. Es decir, 1947 más 1, más 9, más 4 y más 7. Nos sale como resultado 1968. En este año también es importante para esta persona porque no son años normales, son años decisivos para la persona que ocurren acontecimientos importantes. Entonces, aquí 1968 nos dio resultado, se le suma 1 más 9 más 6 más 8. Nos da como resultado 24. Entonces, el arcano 24, las cartas del tarot son 78, 22 son las mayores y 56 se le conoce como menores. El número 24 está dentro de los arcanos menores o de las cartas menores. Y el número 24 está relacionado con la tejedora, se llama, o relacionado con la creación, ¿no? Con hacer algo. El 24 vamos a sumar nuevamente y nos da como resultado el 6. El 6, la carta 6 es el enamorado. Y aquí el maestro nos enseña
que esta persona a esa edad, en 1968, conoció a su novia. En 1900, y si queremos seguir sabiendo más años, entonces seguimos sumando. 1968 más 1 más 9 más 6 más 8 y nos da 1992. Entonces 1992 sumado nos da 21. Entonces ese número 21 nos anuncia también peligros. Es el loco del tarot. Insensatez, también se le conoce como la insensatez, la carta 21. Entonces 2 más 1 nos da 3. Dice, ese año 3 como resultado es marca triunfo espiritual y económico en ese año. Ese fue un ejemplo de una persona, ¿no? Ahora, si vemos otros ejemplos, podríamos ver una persona, supongamos que nació en el 1937. De igual manera, 1937 es su año de nacimiento, se suma 1 más 9 más 3 más 7. Y como resultado nos da 1957. Ese año, como resultado de la suma de estos números, nos da el número 22. 22 es una carta favorable, el arcano 22. Se llama el regreso, triunfo, éxitos, dice. Ahora, sumando otra vez 2 más 2 nos da 4. Y el 4 es la parte material. Es el emperador, se conoce esa carta. Entonces, aquí nos dice el maestro que esta persona tuvo éxito en el plano material. Entonces, nos quedamos en 1957. Ahora queremos saber otro año más. Le seguimos sumando. 1957 más 1 más 9 más 5 más 7 nos da el año 1979. Y como resultado nos da, sumando los números 1 más 9 más 7 más 9, nos da el número 8. En ese año esa persona tiene que pasar situaciones dolorosas, tiene que pasar pruebas y tiene que tener una paciencia para poder pasar estas situaciones. Tiene que tener mucha paciencia. Ahora vamos a ver la urgencia interior. La urgencia interior nos lo da un número. En la numerología hay que entender que se reduce a un solo número, los números, como en lo anterior, cuando vimos el año de nacimiento de una persona y los acontecimientos importantes. Todo se reduce a un número en cuestiones de numerología. Ahora, en cuestiones de tarot ya vamos a emplear más números. Entonces, en numerología, urgencia interior. Se calcula haciendo la suma cabalística de la fecha de nacimiento, el día, mes y año. Es decir, supongamos, Víctor Manuel Chávez, una persona que se llama, nació el 17 de noviembre de 1921. Entonces, 17 se le suma, 1 más 7 nos da 8. Noviembre sería mes 11, 1 más 1, 2. Año 1921 sería 1 más 9 más 2 más 1. Entonces nos da 13 como resultado. Entonces, ese 13 hay que reducir a 4. 1 más 3, 4. Entonces tenemos, en el día se reduce al número 8, en el mes al número 2 y en el año al número 4. Entonces 8 más 2 más 4 nos da como resultado 14. Y ese 14 se reduce otra vez a un solo número, que nos da como resultado 5. 1 más 4, 5. El 5, el arcano 5 o del tarot, aquí nos habla que es el rigor, la ley, el jerarca se llama ese número. Es el estudio, la ciencia, el análisis, la investigación, el intelecto. Esa urgencia interior hace a la persona, hace que esa persona sea razonativa. Otro ejemplo, una persona que nació, supongamos, el 22 de marzo de 1988. 2 más 2 tenemos el número 4. Marzo, mes 3. 1988 nos da como resultado 26. Entonces, 2 más 6 nos da 8. Entonces, sumamos ese 8 más el número 4 que nos da 12, más el número 3 que nos da 15.
El número 15, algo interesante en el tarot, nos recuerda a la pasión, nos recuerda la carta 15 del tarot se llama también el tifón bajómetro, la pasión, etcétera. Después, desdoblando este número 15, 1 más 5 nos da 6. 6 es el resultado de la urgencia interior de la persona que nació esta fecha. Entonces, el número 6 hace que esta persona sea indecisa, que tenga grandes decisiones que tomar en su vida. Entonces, la hace indecisa. Pero también el número 6, que es relacionado a la indecisión, se llama ese arcano, esa carta del tarot. También está relacionado con la parte emocional, con la parte sentimental. Entonces esta persona tiene que pasar por grandes situaciones en la parte emocional, ya sea pérdidas, situaciones emocionales, sentimentales, tiene que pasar en su vida esta persona. Ahora vamos a estudiar la tónica fundamental. La tónica fundamental es el resultado de la urgencia interior más la suma cabalística del número de letras del nombre completo. Por ejemplo, queremos saber la tónica fundamental de Víctor Manuel Chávez Caballero. Su urgencia interior es 5. Ya hemos dicho que la urgencia interior se saca sumando la fecha de nacimiento. Entonces es 5 su urgencia interior de esta persona. Entonces, Víctor, ¿cuántas letras tiene? Entonces sumamos que tiene 6 letras. Entonces ya tenemos un número, 6. Manuel tiene 6 letras también. Ahora, Chávez, C-H-A-V-E y Z, son otra vez 6 letras. Caballero tiene 9 letras, sumado la cantidad de letras, ¿no? Entonces se le suma 6 más 6 más 6 más 9. Nos da como resultado 27. Y 27 sumado 2 más 7 nos da 9. A este número 9 hay que sumarle la urgencia interior. La urgencia interior es 5. 9 más 5 nos da como resultado 14. Y a este 14 otra vez se suma hasta que quede un número de un solo dígito, nos da como resultado 5. Entonces 5 sería la tónica fundamental de esta persona, que está relacionado con el jerarca. Bueno, todo esto que hemos estudiado anteriormente, la urgencia interior y la tónica fundamental, nos sirve a nosotros para poder saber la tónica del día. Entonces, a través de la tónica del día uno puede saber cómo le va a ir, por ejemplo, en el día, o para saber cómo actuar en ese día. Ahora vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿En qué consiste la tónica del día? Eso se calcula sumando la tónica fundamental que hemos hallado, y la tónica fundamental hemos calculado hallando la urgencia interior, más la suma cabalística de la fecha que hemos escogido. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, una persona que quiere saber cómo le va a ir el 30 de abril de 1969, dice. Su tónica fundamental es 5. Entonces, 30, 3 nos da como resultado 3 más 0, 3. Día 3, mes 4, ya que es abril. Y año 1969 nos da como resultado 25. 1 más 9 más 6 más 9. Y 25 sumado da 2 más 5, 7. Entonces, en ese día tenemos, día se reduce a 3, el mes se reduce a 4 y el año se reduce a 7. Sumamos esos números, nos da como resultado 14. 1 más 4 nos da 5. Y ese 5 le vamos a sumar la tónica fundamental. El primer 5 es el resultado de día, mes y año. Pero para saber ese día, ese acontecimiento, le tenemos que sumar nuestra tónica fundamental. Entonces 5 más 5 nos da 10. Entonces la tónica de ese día, ese 30 de abril de 1969, es 10. El 10 es la rueda de la fortuna, o se le conoce también como retribución, el cambio, el número 10. El número 10 reduciendo nos da el 1. El 1 es la iniciativa, es lo que se empieza, es lo que se comienza, la originalidad, el esfuerzo.
Eso nos está diciendo que algo tiene que empezarse ese día. Ahora vamos a ver un ejemplo más cercano en fecha. El 24 de septiembre del 2020. Entonces tenemos los números. Pero ¿para qué tónica? ¿Para qué persona? ¿No? Porque para cada persona varía su tónica fundamental. A una persona le puede ir bien ese día o como otra persona según su tónica le puede ir mal, ¿verdad? O aunque nada es malo, todo es un aprendizaje. Hay que saberlo ver desde otro ángulo las cosas de la vida. Entonces tenemos para una tónica fundamental, supongamos el número 6, que sea la tónica fundamental de esta persona que queremos estudiar. 24 nos da número 6. Septiembre nos da número 9. Y 2020 sumado nos da 4. Entonces, sumados 6 más 9 más 4 nos da el número 19. Entonces, sumamos 1 más 9, 10. 10 se reduce a 1. A este 1 le sumamos la tónica fundamental de esta persona, que sería el 6. Entonces, 1 más 6 nos da 7. Entonces, hay que observar de dónde proviene este 7. El número 7, la carta del 7, se llama el triunfo, pero también su simbolismo es las guerras, porque también se le conoce como el carro de guerra. Entonces, esa persona para ese día tiene que esforzarse, tiene que trabajar, pero como resultado va a ser el triunfo, si es que se esfuerza. Hay un triunfo, pero previamente a un esfuerzo. Hay una retribución, hay una paga, digámosle así, porque de dónde provienen estos números, ahí vemos un 10 que hay. Entonces, esa persona tiene que hacer un esfuerzo ese día para que tenga una recompensa. Ahora, por último, vamos a ver una consulta en el tarot. El tarot está formado por 78 arcanos. También se le puede decir 78 cartas. 22 se les conoce como arcanos mayores. Las cartas de 1 al 22. Se les dice mayores porque ya no se reducen a un solo dígito. No se reducen esos números, quedan como tal. El 11 queda como tal, el 22 queda 22 y así. Pero la carta número 23 se reduce a 5 porque 2 más 3 es 5. Todas las cartas que van desde el 23 hasta el 78 se reducen a un solo dígito, por eso se le conoce como arcano menor. La 78, por ejemplo, sumados da 15 y eso se sigue reduciendo hasta un dígito. Eso se reduce a 1 más 5, 6. Entonces un arcano menor se reduce a un solo dígito, por eso se llama arcano menor, repito. Entonces, ahora vamos a ver una consulta en el tarot. Vamos a ver cómo se hace la consulta. Uno tiene que tener un tarot para hacer la consulta. Entonces, uno lo que primeramente tiene que hacer es pedir ayuda a la divinidad, a Dios, al Padre, porque estas cosas no se hacen para averiguar vida ajena, para hacer negocio, nada de eso. El consejo que se da es que solamente se utiliza esto en casos de necesidad para tomar decisiones, no para hacer adivinación, sino para tomar decisiones importantes en la vida. El tarot no es para jugar, no es para sacarle la consulta a nadie, nada de eso. Solamente en casos importantes vamos a usar. Y en este caso se pide asistencia al Padre. Hay que pedir asistencia a Dios para que mediante estas cartas nos vaya a mostrar el camino o la decisión que vamos a tomar. Por eso es que se le pide a la divinidad, a Dios. Después, en un mantelito blanco se pone las cartas, las 78 cartas del tarot, y hay que separar los mayores de los menores. Los 22 arcanos mayores en una parte y en otra parte los menores. Entonces uno, después de que le pide asistencia a Dios, al Padre, al Espíritu Santo, tiene que barajar los 22 arcanos mayores. Después de que se le baraja, hay que pedir asistencia al Padre. Se le pide asistencia a Dios para que nos muestre y se saca una carta del arcano mayor. Una sola carta se saca de los mayores. Después de que tenemos esta carta, nos vamos al mazo que tiene los arcanos menores, es decir, las cartas que van del 23 al 78. Hay que mezclarlas todas, barajarlas y concentrados sacamos dos cartas de ese mazo que hemos separado. De las cartas menores hay que sacar
dos cartas de los arcanos menores. En total se sacan tres cartas, un arcano mayor y dos arcanos menores. Supongamos que una persona está haciendo una consulta. ¿Qué puede hacer? Supongamos cuestiones de trabajo o de viaje, supongamos. De viaje o de trabajo. Pregunta si es que tiene que hacer ese negocio o no lo tiene que hacer. Uno le pregunta al padre, ayúdame, asísteme, muéstrame a través de este tarot qué decisión tengo que tomar. Y supongamos que salió el número 11 como arcano mayor. Y después esta persona supongamos que saca dos cartas de los arcanos menores y que le salió 26, arcano menor, que sería el prodigio, el número 26, y le salió supongamos el número 42, la preminiscencia, así se llama la carta 42. La carta 11 del arcano menor se llama el león domado, o también, sí, la persuasión también se le puede decir, se le llama. Entonces, aquí hacemos la suma. Vamos a hacer la suma de estas tres cartas. Por ejemplo, la primera carta, el arcano mayor, su número es 11. Ahora, la segunda carta, que es arcano menor, el número 26, pues se reduce a 8, porque es un arcano menor. El número 42, la tercera carta, se reduce a 6, por ser arcano menor. Entonces tenemos la suma 11 más 8 más 6. Esto nos da a nosotros un resultado, que es el 25. Sumamos 2 más 5. La respuesta tiene que ser un arcano mayor. En este caso nos salió 25, pero como no es arcano mayor, es un arcano menor, hay que reducir hasta que nos dé un arcano mayor. Si nos hubiese salido 22, entonces ahí queda la respuesta. Si nos hubiese salido 17, esa es la respuesta. Pero en este caso nos salió 25, hay que sumar hasta que nos dé un arcano mayor, es decir, un número de 1 al 22. Entonces, 2 más 5, 7. Entonces, el 7 es la carta del triunfo. Aquí nos está dando la respuesta el Padre. Nos está diciendo que uno haga ese negocio o realice ese viaje, que el resultado va a ser un triunfo. Entonces, este fue un breve estudio de la Cábala, un poco de tarot también. Y me despido de ustedes. Ya nos estaremos, en otra ocasión estaremos posiblemente dando otro tema. Si continúan estos estudios, nos estaremos conociendo. Se despide con ustedes su servidor Johnny Jiménez. Hasta otro momento.